Ingenio y Sociedad, el podcast de la Escuela de Ingeniería Electromecánica de la UIA. Compartamos conocimientos, debatamos ideas y construyamos comunidad. Ingenio que transforma, sociedad que inspira. Bienvenidos a Ingenio y Sociedad. Hoy nos acompaña Marian Castro Monge. Marian es la encargada de formación docente en la Universidad Internacional de las Américas y vamos a hablar de un tema muy interesante, que es el uso de la inteligencia artificial en la educación. Si todos sabemos que esto ha traído retos, el reto es tanto para los profesores, las instituciones y los estudiantes. Y ella está llevando un programa sumamente interesante para que los profesores aprendan a utilizarla de mejor manera. Marian, cuéntanos un poco cómo nació tu interés por estas tecnologías. Bueno, primero que nada, muchas gracias, Emanuel, por brindarme el espacio. Creo que este es uno de los espacios más importantes también para darle difusión a lo que se está trabajando dentro de la universidad, ¿verdad? Dentro del área de innovación y calidad y también dentro del área de formación docente. Respondiendo un poco a tu pregunta de dónde surge este interés, ¿verdad? O por qué es importante irnos orientando a entender cómo funciona la inteligencia artificial dentro de las aulas universitarias, en este caso. Para nadie es un secreto que cada día va incrementándose el uso de inteligencia artificial en distintos procesos de la vida cotidiana, ¿verdad? Y a su vez esto tiene diferentes implicaciones, no solamente a nivel individual, sino a nivel colectivo. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de uso de inteligencia artificial dentro de la docencia o dentro de las aulas universitarias? Lo que ocurre es que muchas veces los docentes presentan ciertas resistencias, ¿verdad? Porque tanto el estudiantado como inclusive ellos como profesores puedan utilizar inteligencia artificial. Sin embargo, la inteligencia artificial llegó para quedarse. Ya no hay vuelta atrás con esto, ¿verdad? Y el tema es empezar a entender cómo podemos sacarle provecho como profesores, como formadores docentes, para que nuestros estudiantes, si bien mantengan un sentido crítico de lo que se está estudiando y de lo que se está haciendo y de su futuro profesional, también puedan emplear las herramientas que a este punto son globales, ¿verdad? Claro, sin duda alguna, el hecho de que exista la inteligencia artificial implica que hay que introducirla en la educación, porque cualquier profesional que no lo utilice pues va a estar en una franca desventaja. Entonces es lógico que las universidades estén haciendo esta clase de esfuerzos que tú mencionas. Pero por el otro lado tenemos a profesores de mi generación y tal vez un poco más clásicos incluso, ¿verdad? Un poco más grandes. Y puede haber resistencia. Resistencia diría que por el modelo con el que nosotros aprendimos, ¿verdad? Que al final, obviamente la universidad nos educa en muchos sentidos, tiene muchos programas que tú lideras, ¿verdad? Para la didáctica, para aprender constructivismo y otras técnicas, ¿verdad? O que la U tiene un método constructivista. Pero, ¿cuáles son las principales quejas de los profesores cuando se les dice que tienen que usar estas cosas en sus clases? Claro, es bien importante tener este panorama presente, este panorama que vos mencionás, ¿verdad? Porque dentro de las universidades el rango etario de los profesores es gigantesco. Como hay profesores muy jóvenes que acaban de graduarse, también hay profesores que tienen 30 años, 40 años enseñando en las aulas, ¿verdad? Y es lógico que hayan resistencias alrededor de algo que es relativamente nuevo. Estamos hablando de que la inteligencia artificial despegó. La inteligencia artificial como la conocemos hoy día despegó hace 3, 4 años, ¿verdad? Entonces ese cambio adaptativo es constante y es graduado. Sin embargo, muchos de los docentes han tenido que aprender de golpe o muchos inclusive mantienen esa postura de resistencia, ¿verdad? Yo diría, respondiendo un poco a lo que preguntas, que estas resistencias a veces se pueden ir más a este miedo de que los estudiantes, de que de repente entonces los estudiantes no estén pensando, de que los estudiantes no estén trabajando, no estén analizando y que en su lugar le digan a ChatGPT, por poner un ejemplo, solucióneme esta actividad, hágame esta fórmula, ¿verdad? Sí, solucióneme estos ejercicios y entonces de repente se está perdiendo ahí el proceso.
Yo diría que ese es el principal temor que existe para nosotros como docentes. Sin embargo, es importante entender que, bueno, es un riesgo, pero también es una oportunidad de mejora en nuestras prácticas docentes. Porque entonces, creo que a veces como profesores, cuando ya llevamos mucho tiempo enseñando, también nos podemos sentir en una zona tranquila, no diría que de confort, pero sí tranquila, en donde entonces estamos evaluando más el resultado que el proceso que está desarrollando el estudiantado. Y eso es justamente lo que viene a ser la inteligencia artificial. La inteligencia artificial fue como ponernos contra la espada y la pared, ¿verdad? Y decirnos, bueno, usted está evaluando el resultado que tienen sus estudiantes, pero a ese resultado yo puedo llegar. Entonces, ahí nos toca a nosotros como profesionales en educación, o como profesores, podemos ser de distintas áreas, ¿verdad? Pero también preguntarnos, bueno, si a este resultado se puede llegar fácilmente con inteligencia artificial, ¿cómo puedo yo mediar el proceso para entonces evaluar el procedimiento que va a llevar el estudiantado? Porque al final eso es lo que vale la pena dentro de las aulas universitarias, ¿verdad? Que el estudiante sepa cómo hacer, no a qué resultado llegar necesariamente. Sin duda, eso es valioso, y lo que tú mencionas de ese gran grupo etario, pues es que hemos tenido que pasar por dos transformaciones en muy corto tiempo. Primero con la pandemia, acostumbrarnos a una metodología muy virtual, ¿verdad? Y aparte de eso ahora la inteligencia artificial, lo cual nos ha puesto a medirnos, a ponernos creativos y a retarnos, ¿verdad? De cómo hacer las cosas diferentes. Porque obviamente somos de una época donde recibíamos clases magistrales, ¿verdad? Entonces lo entiendo, y sí, definitivamente los alumnos pueden llegar a una conclusión con la mayoría de inteligencias artificiales. Tal vez el secreto es tratar de que no lleguen a donde nosotros llegábamos, sino más allá, como tú bien mencionas. Claro, también ahí nos toca un poco ser de repente más activos, ¿verdad? Como profesionales, porque también debemos entender que dentro de las aulas universitarias hay un sinfín de profesores que no son profesores de formación, ¿verdad? Sino que son de diferentes especializaciones. En el caso tuyo, ¿verdad? Y de la carrera de electromecánica, muchos son matemáticos o muchos son electricistas o electromecánicos como tal, ¿verdad? Estudiaron estas disciplinas, pero tal vez no se formaron a nivel pedagógico, o en el caso de la universidad a nivel andragógico. Entonces también llega a ser una responsabilidad para nosotros como personas que estamos formando a otras personas, irnos instruyendo poco a poco, ¿verdad? Y mantener esa espinita de, bueno, es cierto, estamos frente a una encrucijada, como bien mencionabas, de repente nos cayó la pandemia y tuvimos que aprender a utilizar un montón de medios virtuales para poder dar clases de manera asincrónica y sincrónica, ¿verdad? Pero mediada por tecnología, y ahora estamos en una segunda oleada en cuestión de menos de 5 años, en donde nos encontramos frente al uso de inteligencia artificial en muchas veces desmedido, ¿verdad? ¿Qué nos toca ahí? También reflexionar sobre nuestras prácticas docentes. ¿Qué estoy buscando yo en mi aula? ¿Qué es lo que quiero que mis estudiantes aprendan, verdad? Muchos de los cursos que se desarrollan dentro de la universidad incluyen temarios prácticos. Entonces, en esas prácticas, ¿cuál es la semillita que yo quiero plantar en el estudiante, verdad? ¿Qué quiero que él se pregunte en lugar de qué quiero que él resuelva? Porque, como bien mencionábamos anteriormente, las resoluciones de problemas las podemos encontrar inclusive a veces en internet. Muchas veces uno como docente, con tantas cosas que tiene que hacer, inclusive toma un ejercicio ya prehecho, ¿verdad? Y lo plantea a sus estudiantes, y eso es muy fácil de encontrar. Pero si yo estoy evaluando el proceso, si les estoy planteando, por ejemplo, rúbricas claras respecto a qué es lo que quiero que se desarrolle en ese ejercicio, ahí entonces también vamos a estarle dando herramientas a los estudiantes de, bueno, sería muy fácil llegar y ponerlo en alguna inteligencia artificial y resolverlo, pero lo que mi docente y lo que se espera que yo aprenda de este curso es otra cosa. Sin duda. Creo que por ahí va dando en el clavo, ¿verdad? De hecho, creo que puedo usar como ejemplo el curso que nos facilitó la universidad a través de tu gestión, ¿verdad? Que de hecho fue una cooperación con la Universidad Rey Juan Carlos, es correcto, ¿verdad? De España, que resultó bastante interesante, pues la forma en la que los profesores fueron planteando las actividades. Al final ellos pues obviamente esperan un resultado,
pero las clases estaban enfatizadas en dar, digamos que una caja de herramientas, sin agotarla, porque al final Claro. el agotar la herramienta dependía de qué tanto te metieras con esa herramienta. Entonces, probablemente los profesores tenemos que ir buscando un poco de esa línea de, mira, aquí tienes esta herramienta y vuela con esto para obtener más resultados, mejores resultados, ¿verdad? Ujú. O inclusive categorizados, ¿verdad? Como a las propias necesidades de los cursos que yo estoy desarrollando como docente. Porque a veces creo que tanto tu generación como la mía somos de esta vieja escuela en donde se enseñaba que la educación formal, ¿verdad? Especialmente la universitaria, tenía que ser muy rígida, en donde solamente se podía enseñar a partir de clases magistrales, ¿verdad? Y como a veces hasta de una manera unidireccional con el estudiante, siendo los profesores como depositores de conocimiento para los estudiantes, ¿verdad? Pero justamente eso es una de las oportunidades que como universidad vemos en la inteligencia artificial, porque entonces podemos hacer un aprendizaje más divertido, como vos bien lo mencionabas hace un momento. Este curso nace de la necesidad también de que los profesores puedan desarrollar procesos gamificados dentro del aula, ¿verdad? De que entonces estos procesos no sean de repente tan rígidos, sino que también nos podemos divertir a la vez que vamos aprendiendo. Y eso no tiene nada que ver con si sos un docente joven o si sos un docente que lleva décadas enseñando en la universidad, sino que todos podemos aprender un poquito, ¿verdad? De cómo transformar ese conocimiento que ya tenemos en una determinada área disciplinar, cómo transformarlo a que sea accesible para nuestros estudiantes, porque si bien nosotros aprendimos de una manera, que era la manera que existía en su momento, los estudiantes de hoy en día tienen otras exigencias para nosotros como docentes. Sin duda, creo que también mucho del error que podemos tener los profesores y los estudiantes es que tal vez por el corto tiempo que la inteligencia artificial ha estado presente, podemos pensar en ella como algo que nos va a dar todo resuelto, ¿verdad? Pero eso no es cierto. Normalmente nos ayuda, nos hace el trabajo más rápido y más fácil, en definitiva. Pero generalmente, si usamos 2 o 3 herramientas, vamos a tener que hacer un postproceso, ¿verdad? Que eso no se puede eliminar. Y al menos a lo que yo logro ver, la diferencia entre alguien que solo la usa y alguien que tiene criterio experto, pues sí es bastante grande. Ya sabemos que los profesores tenemos ese reto de seguir mejorando, ¿verdad? Y definitivamente la gamificación es otra forma de enseñar y creo que ayuda mucho a captar a esos estudiantes que tienen un tiempo de atención tan corto, ¿verdad? Que es un gran cambio con respecto a nuestra generación. Pero, ¿qué recomendación le podríamos dar a los estudiantes con respecto al uso de la inteligencia artificial? A los estudiantes, bueno, esto es un tema un poco sensible, ¿verdad? Porque creo que también se ha hecho muchas veces un mal uso de la inteligencia artificial en términos educativos, porque a veces lo que pensamos es, bueno, le van a poner, nuevamente voy a utilizar de ejemplo a ChatGPT, le van a poner a ChatGPT nada más, hágame este ensayo, pues resuélvame esto, y ahí quedó todo, ¿verdad? Y se copia, y se pega, y así se manda. Mi recomendación para los estudiantes también es que continúen alimentando ese sentido crítico de lo que se está construyendo con la inteligencia artificial, porque como vos bien lo mencionaste, la inteligencia artificial no deja de ser una herramienta para un fin. No quiere decir que ella crea todo, ¿verdad? Inclusive, bueno, sabemos que la inteligencia artificial se va nutriendo también de los comandos, de los prompts que les vamos dando, ¿verdad? No es como que generan conocimiento o apartado sobre la nada, sino que también vamos entrenándola. Entonces, si bien eso es de utilidad para nosotros como estudiantes, lo más importante es, bueno, realmente yo quiero nada más una buena nota, por decirlo de alguna manera, o entregar nada más el resultado, o yo quiero aprender de este proceso. A veces puede ser cansado porque también dentro de las aulas universitarias tenemos estudiantes con muchísimos contextos, especialmente en la educación privada, ¿verdad? Muchos de nuestros estudiantes trabajan también y los tiempos son limitados, pero tal vez nunca abandonar esa chispita de yo estoy, en este caso, pagando por una educación para yo aprender,
y para ser un profesional que sabe lo que está haciendo, lo que está tratando, ¿verdad? También tratar de alimentar ese sentido crítico. Si bien es cierto, la inteligencia artificial es una herramienta, nunca podemos alejarnos del hecho de que esta no tiene sesgos, ¿verdad? No es una tecnología perfecta y debemos siempre cuestionarnos qué es lo que le estamos pidiendo que produzca y qué es lo que queremos adquirir de ella. Muy bien. Por cierto, ¿les gusta este tema? ¿O qué temas quieren que toquemos? Denle también me gusta y suscríbanse al canal. En este tema del sesgo, creo que ha mejorado muchísimo, ¿verdad? En el último tiempo. Recuerdo, por ejemplo, al inicio, que si uno, bueno, se metía a ChatGPT, que fue la que se hizo popular de primero, digamos. Uno le decía cosas simples como, mencióname animales de granja, ¿verdad? Te ponía así, la vaca, el cerdo, la gallina, ¿verdad? La cabra y la rata. Entonces era así como, bueno, es que la rata no es un animal de granja, no, la rata está en la granja, sí, pero no es un animal de crianza en la... Ah, sí, disculpa, sí, es una plaga, ¿verdad? Tenía toda esa clase de sesgos, que obviamente han mejorado mucho y en corto tiempo. Pero, bueno, en las historias que callamos los profes, se ven cosas. Y yo siempre les digo a los profes, yo no estoy en contra del uso de la inteligencia artificial. Definitivamente creo que hay que promoverlo porque, como dije al inicio, si usted no la usa, los otros la usan y están en ventaja. Claro. Pero no se puede usar como lo único. Cuando tú revisas un trabajo, una tarea, y lo lees y al final dice, ¿te puedo ayudar en algo más? Claro. Es una seña de que el o también en estudiante conclusión, como resultado. Sí, que eso es algo que tienen todas las inteligencias artificiales, siempre te dicen en conclusión, ¿verdad? Un resumen. Sí, exacto. Entonces, es uno de esos detalles que no se pueden obviar. Y algo que me pareció muy curioso, porque una ocasión estaba haciendo un trabajo, porque lo uso, es que yo le decía, dame las fuentes. Y las inventaba. Las inventaba, si yo las buscaba, no existían. Entonces yo no podía ir a buscarlas para después hacer una cita formal, porque no existe. Claro, hay algunas que sí lo hacen, ¿verdad? De hecho, yo tengo una inteligencia artificial de pago y lo hace muy bien, me da la lista de referencias y si le pido citas, me da citas, etc. Pero, digamos, no son todas las que logran hacer eso. Pero bueno, creo que tal vez a los estudiantes sí les falta un poco de malicia. O de ética, porque al final se convierte en un tema ético, ¿verdad? Claro, siempre el uso de inteligencia artificial, el uso de tecnología va a ser un tema ético. El uso, especialmente el uso de inteligencia artificial, no se puede desligar de los dilemas éticos que implica, ¿verdad? Porque la inteligencia artificial, justamente como vos mencionabas, bueno, este ejemplo que ponía sobre los animales de la granja y los sesgos que tenían y que uno las va entrenando para que se vaya perfeccionando, eso lo podemos ver a nivel micro, ¿verdad? Pero de repente también tenemos que tener muy presente que a nivel histórico y social, la historia contada, ¿verdad? Ha estado cargada de sesgos raciales, de sesgos de género, de diferentes tipos de sesgos, y que la inteligencia artificial no escapa de estos sesgos, porque justamente se va alimentando de todos estos prompts que les vamos metiendo muchas veces, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con eso? Que inclusive en términos éticos, a veces, no sé, buscamos en alguna inteligencia artificial, definime este concepto y construye un ensayo a partir de él. Y entonces nos da toda una lluvia de ideas, nos arma muy bonito el ensayo, pero lo que no sabemos es que ese ensayo lo que hizo fue robarse las ideas de otros autores, ¿verdad? Porque justamente de eso es de lo que se alimenta la inteligencia artificial, de todo lo que esté publicado en la red. Y no nos va a dar las referencias de dónde sacó esas ideas. Entonces ahí es justamente donde recae el peso ético del uso de la inteligencia artificial y donde tenemos que ser un poco desconfiados y perspicaces, ¿verdad? Como preguntarnos también, bueno, porque hay conocimiento general, pero también hay conocimiento al que han llegado muchísimos autores, investigadores de diversos tipos,
a través de procesos muy largos, ¿verdad? Y que también merecen ser referenciados y merecen ser citados en los trabajos que estamos realizando. Entonces ese tipo de preguntas son las que nos tenemos que hacer. Siempre ser muy desconfiados con el uso de inteligencia artificial. No es negarla ni prohibirla, pero sí también ser conscientes de que indudablemente va a estar vinculado con temas de derechos de autor. Sí, probablemente esto lo podemos comparar con lo que pasaba en mi generación, digamos, del copy-paste, ¿verdad? Claro. Que básicamente era como, ay, ves que si copio esto, lo pego aquí, pero obviamente es antiético desde todo punto de vista, ¿verdad? Claro, porque estamos tomando las ideas de otras personas que nuevamente llevaron probablemente años de trabajo o años de reflexión, en el caso de, por ejemplo, las ciencias sociales, y las estamos tomando como propias. Y entonces hay todo un dilema ético, porque justamente esos autores lograron llegar a determinadas conclusiones o a determinados propósitos, ¿verdad? A partir de prueba y error. Y nosotros estamos tomando esto como si lo hubiéramos creado nosotros, desde cero. Entonces esa espinita también es la que siempre nos tiene que surgir. De repente preguntarnos, bueno, si yo hiciera una investigación y la publicara y de repente me encuentro un trabajo que es lo mismo y no me está citando, ¿qué pasaría? ¿Verdad? Sí, claro, se siente cierta ira, ¿verdad? Y decepción. Bueno, yo en mi caso no he publicado tanto, pero dentro de lo poco que tengo publicado, me he encontrado que hay más de 1000 referencias. Y yo digo, vaya, para ser, digamos, un autor no tan conocido, 1000 referencias. Es un montón, imagínate 1000 personas. Sí, y sin embargo supongo que habrá muchos que no lo citan. Sin embargo, como tú dices, el conocimiento general después se va haciendo como tan común que ya cuesta distinguir en realidad quién fue la idea original. ¿Verdad? También, pero el uso que se le da, creo que todavía sí lo que falta es un poco en eso, en la ética y la responsabilidad con la que lo usamos, como tú mencionas. Claro, y también aquí entra la responsabilidad de las universidades, ¿verdad? De cómo entonces estamos construyendo políticas institucionales claras respecto al uso de inteligencia artificial. Hace un par de semanas, justamente, hablaba de esto con los estudiantes de Relaciones Internacionales y Derecho. Porque bueno, especialmente ellos, ¿verdad? Son carreras que tienen que redactar muchísimo, que tienen que analizar y reflexionar sobre diferentes temas. Y hablábamos un poco de, bueno, con los profesores también, cómo hacer para no prohibir el uso de la inteligencia artificial por parte de los estudiantes e inclusive para nosotros como docentes, porque puede ser una herramienta muy útil para la revisión, por ejemplo, pero cómo también crear marcos regulatorios para marcar la cancha de qué es lo que está permitido y qué definitivamente no puede pasar, ¿verdad? Entonces eso también es un trabajo arduo, no solamente como profesores, sino también, bueno, como administrativos, como ente institucional que encargada de formación educativa, ¿verdad? Desarrollar estos lineamientos que nos digan entonces, bueno, está bien, vamos a permitir el uso de inteligencia artificial, pero en esta medida y según esos parámetros y también incluyendo, por ejemplo, valoraciones éticas. Sí, definitivamente. Hay, de hecho, un desarrollo, ¿verdad?, que vamos teniendo ahí. Creo que todavía, me corrige si me equivoco, ¿verdad?, todavía lo estamos usando muy a nivel de lo que es software, al menos en educación. Claro. Pero poco a poco en la industria también vamos viendo cómo se va integrando con cierto hardware. Claro, y es que la inteligencia artificial puede tener muchos matices y muchas caras, ¿verdad? Justamente hace un par de semanas hablábamos también con un experto en derecho, ¿verdad? Y como en términos legales, lo que implicaba la inteligencia artificial, porque a veces pensamos la inteligencia artificial solamente como ChatGPT o Gemini, ¿verdad? Pero la inteligencia artificial también es el reconocimiento biométrico, por ejemplo, que se utiliza en los bancos o que a veces utilizamos en nuestros dispositivos. Y de eso también son temas que tienen que ver con implicaciones a nivel de derechos humanos, muchas veces, de acceso al rostro de una persona. Que eso se sale un poco de lo que venimos a hablar acá, ¿verdad? Que es en términos educativos cómo podemos utilizar la inteligencia artificial, pero que también como ciudadanos responsables deberíamos estarnos informando, independientemente de si somos docentes o estudiantes. Claro, bueno, del estado del arte actual de la educación sin duda se sale. Sin embargo, creo que sí tenemos que ir por ahí. Bueno, al menos en mi caso, es como una responsabilidad por la carrera
de la que dirijo, ¿verdad? Que es ingeniería electromecánica. Definitivamente no lo puedo separar del hardware, entonces tenemos que dirigirnos ahí en muy corto tiempo, ¿verdad? Claro. Digamos que en algunos meses ya tenemos que ir logrando alguna integración de inteligencia artificial con algún hardware, o sea que lo compremos, o sea que lo desarrollemos en la misma U. Pero creo que ese es como el próximo gran paso que se va a dar probablemente en el siguiente año. Pero tú que estás metida en el tema, ¿hacia dónde dirías que va esas tendencias futuras? En educación es difícil comprenderlo, ¿verdad? Yo diría que en educación podríamos orientarnos más a un tema de software, no tanto de hardware. Ya esto dependerá de cada disciplina, ¿verdad? En términos universitarios. En electromecánica definitivamente se podría incorporar de alguna manera a través de un hardware. En ingeniería informática también, especialmente en disciplinas de ingeniería, ¿verdad? Podría ser aplicable. Sin embargo, en términos de aula universitaria, el camino que yo veo es el uso de la gamificación cada vez más amplificada, ¿verdad? Probablemente de aquí a unos 5 o tal vez menos veamos que sea un requisito para los docentes, ¿verdad? Saber utilizar este tipo de herramientas. No necesariamente que lo tengan que usar siempre, pero sí un requisito para poder dar clases dentro de instituciones universitarias, porque como bien vos mencionabas al inicio, esto es lo que está pasando hoy y no se va a acabar, ¿verdad? Más bien va a seguir caminando. También en términos educativos, creo que ahorita el terreno ha sido un poco incierto, porque justamente es muy incipiente, a pesar de que llevamos conviviendo con inteligencia artificial varios años, pero probablemente lo que se empiecen a desarrollar sean marcos regulatorios muchísimo más robustos, no solamente dentro de nuestra universidad, sino a nivel nacional e internacional, ¿verdad? Justamente, bueno, la experiencia que tuvimos con los compañeros de la Universidad Rey Juan Carlos nos demuestra que ya en otras latitudes se está trabajando esta regulación, ¿verdad? Y estos marcos, que probablemente sea el camino que tomemos a nivel país y a nivel institucional. Claro, en definitiva, pues es un reto para todos, ¿verdad? Saber hacia dónde dirigirnos. Hace 4 años, cuando uno la gamificación, se sentía bien cuando hacía un Kahoot. Claro. Y actualmente se queda corto. Muy corto, ¿sí? Por ejemplo, me parece que las técnicas, por ejemplo, Escape Room, utilizando inteligencia artificial, pues resultan definitivamente mucho más elaboradas, mucho más desafiantes para un estudiante que, digamos, una simple trivia, ¿verdad? Claro, o inclusive el propio proceso del aula invertida también. Claro, y sin embargo, estas técnicas tal vez hace un tiempo era más difícil implementarlas porque tomaba mucho tiempo, pero ahora ya nos ahorra muchísimo tiempo tener esta clase de herramientas. No quita nuestra intervención, sino solo nos permite hacer más cosas, se podría decir. No sé, en este punto, porque en esto pues el tiempo es ya el que nos lleva ahí al límite, ¿verdad? Pero en el caso de las personas que casi no han usado inteligencia artificial, o que dicen, uy, no, yo con eso no quiero, ¿algún consejo para que inicien, den ese primer paso y se desborden luego? Claro, las resistencias para el uso de inteligencia artificial pueden ser muy diversas, ¿verdad? Al inicio mencionamos resistencias etarias, pero también existen personas de mi generación que se rehúsan a la utilización de inteligencia artificial por lo mismo que conversábamos, por temas de derechos de autor, de usos éticos, ¿verdad? Sin embargo, la recomendación que yo le diría a esas personas que tienen resistencias, independientemente de por qué sean, es que se animen a participar, aunque sea un poquito, de qué es esa semillita llamada inteligencia artificial, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos puede aportar? Que nos hagamos esas preguntas, pero que también busquemos. Ahorita actualmente hay muchísimos artículos científicos que se han desarrollado alrededor del uso de inteligencia artificial en aulas universitarias, en contextos educativos, en procesos de formación, ¿verdad? Y a veces esas resistencias surgen del desconocimiento. Entonces, si ya tenemos todo este bagaje de artículos científicos, ¿verdad?, que nos dicen, bueno, la inteligencia artificial puede ser muy útil para estos aspectos, darnos el chance de leerlo, de participar,
este proceso, ¿verdad? Y también de repente hacerle alguna preguntilla a ChatGPT o a Gemini. Claro, me parece muy acertado lo que indicas. Y bueno, lastimosamente el tiempo se nos ha agotado, pero para mí ha sido un placer tenerte acá en el programa. El placer ha sido mío, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, esto fue Ingenio y Sociedad. Soy Donald Coto y nos acompañó Marian Castro Monge, la encargada de formación docente de la Universidad Internacional de las Américas. Recuerden darnos me gusta y nos vemos en el próximo episodio. Ingenio y Sociedad, el podcast de la Escuela de Ingeniería Electromecánica de la UIA. Compartamos conocimientos, debatamos ideas y construyamos comunidad. Ingenio que transforma, sociedad que inspira.